Okay, so welcome back. We're gonna continue speaking about modal verbs and semi-modal verbs. In the last video, we were explaining what a modal is and what a semi-modal is and how do they work. Okay, just to summarize, let's just remember that a modal verb is pretty much like an auxiliary. Okay, so you have subject, auxiliary, verb, and complement for affirmative statements. In the case of modal verbs, you don't have an auxiliary. Instead of the auxiliary, you have your modal verb. What happens when you need to make a negative statement? The modal verb takes the negative, like the auxiliary used to do. What happens when you have to make a question? The modal verb and the subject, they switch positions. Can I go out? Yeah, modal verb, subject, verb, and well, in this case, we don't really have a complement. The complements are always optional, so whatever. Okay, the important thing that we were saying was that when you have a modal verb, for example, can, or will, or must, or should, you never, ever, ever conjugate them. Never use can, never use wills, never use musted, never use shall. Sorry, I forgot one letter. You never use anything like shoulding or something like that. No, no, no. The modal verbs, they remain the same way they are. The modal verbs are just the first part. You never add anything. You never conjugate them. It doesn't matter who the person is, who the subject is, anything like that. You don't really have to do that, okay? Another important thing that we were saying is that, well, there's a little problem because you can never say, I will, can, go, yeah? You never say this because, again, you have your subject, you have your auxiliary, you have your modal, and you have your verb. So you don't have space for two modal verbs. You never ever, we never ever use subject, auxiliary, and verb. We don't use auxiliary and modal verb. We have to choose. We need to choose if we want to use the auxiliary and use the future, or the modal verb and use the modal, right? I will in the future, or I can, like I have the ability to go. I mean, you cannot use them both. You have to decide. So you can never say can in the future. You don't say I will can. You don't say I won't can. Or in the past, you never say I didn't can. It is impossible to do that. In order to do this, in order to speak about ability, possibility, or permission in the future or in the past, you need to use semi-modal verbs. I am able to go out. Sorry. Out. I am able to go out to the store, whatever. In this case, everything's okay because we have subject, yeah? We have the subject, we have the semi-modal verb, we have the verb, and then we have the complement. So this is okay. We have everything we need. Again, we have the subject, sorry, I didn't change this too. Subject, modal, or well, in this case, a semi-modal, a verb in the base form. Remember that both modal verbs and semi-modal verbs, they always have verbs in the base form. And then we have a complement. The problem is that this part, we have to conjugate the semi-modal verb. If we want to use it in present, we have to conjugate it in present. I am able to go out, yeah? If you want to make it in past, then the good thing is that you can conjugate the verb to be in the past. I was able to, or in the negative, I wasn't able to. You could never say I didn't can, but you can say I wasn't able to, right? If you want to make it in the future, again, the verb to be is conjugated to the future, will be.
I will be able to go out to the store. In the future, I will have the ability or the capacity or the permission to go out to the store. Yeah, this is the only way to communicate ability, possibility, or permission in the past or in the future. This is pretty much what we were checking the last time. I think in the last video you have a more complete explanation. So we're gonna move on. We were speaking about ability, possibility, and permission or capacity. Okay, I can, I could, I must. Sorry, not must. I can, I could, I may, and I might. We were saying that may and might are way more common for asking for permission in a polite way. May I come in? May I go out? May I go to the bathroom? When you say may I or might I, then you are like asking permission in a very polite way. Many teachers, they ask you to do that. Okay, so we're gonna move on to a different type of modal verbs. We're gonna be speaking about modal verbs for, sorry. We're gonna be speaking about modal verbs for obligation. Sorry, I never pick the right tool. Okay, obligation or necessity. This is the one that we are gonna be speaking about right now. Remember, can, could, may, and might, you can use them for ability, capacity, possibility, or permission. For obligation or necessity, we are going to use different modal verbs. Okay. We're gonna be using some modal verbs that are very important. We're going to be using the modal verb, the modal verb must, should, shall, and ought to. I have shall in with an asterisk because, as I was telling you at the beginning, it's a very old word. Shall is an old word. It's not really being used that much anymore. It's kind of like dying out. You're gonna find it in some very formal books, or maybe some very formal people, like some old people from maybe some old people from, I don't know, from England or something. They will use it, and maybe you're gonna find it in some movies, in some specific parts or whatever, but it's not really that common. Again, ought to, that's, I place a double asterisk with this because this is another old and formal word. We don't often find it. Ought to, again, is a word that not many people say, not many people use it, but maybe you're gonna find this variation, oughta. This is a very, very informal, an informal variation. You're probably gonna be looking at it on, I don't know, if you're watching a movie, or if you're listening to a song or something, maybe some people are going to be saying oughta, but this is supposed to mean oughta. Yeah, if you want to use it like this, the sound is pretty much the same, oughta, oughta. But if you want to write in a polite way, in a formal way, avoid this. Don't use oughta. I mean, if you are applying for a scholarship at the university, if you want to go on an exchange program, if you're asking for admittance on a master's degree or something like that, don't use oughta, don't use gonna, don't use wanna. All those words are very, very informal. They are just like contractions or of the real and formal words. Okay, so when do we use must, should, shall, and ought? When we are using must, for example, remember that we have the auxiliary, well, not the auxiliary, but the modal verb must. We have the modal verb must, and this modal verb means obligation. Yes, it means obligation or necessity. So when you say I must do my homework, again, you have as always, as we always have,
You have a subject, an auxiliary, or in this case, a modal verb, a verb, because we have a modal verb, this is in the base form, and then you have your complement. Normally, when you have an auxiliary, the auxiliary is telling you the time. In this case, you don't have an auxiliary. What you have is a modal verb. The modal verb is telling you the mode. It is telling you that this action is an obligation or a necessity. The point of this modal verb is for you to understand that doing your homework is an obligation. Yes? Who is the subject of this sentence? The subject is I. The verb is do. And this doing, me doing something, is an obligation. I am obligated, or I have to, or I have the necessity of what? I have the necessity of doing my homework would be the complement. I must do my homework, okay? It is necessary that I do my homework. That's pretty much it. How do you make them negative? Well, if you remember, to make a sentence negative is very simple. You add the negative to the auxiliary, and if you don't have an auxiliary, then you add the negative to the modal verb. So it will be something like must not, or maybe the contraction mustn't. Okay, this is not that common. Normally people use must not, but I have also seen mustn't, so whatever. I mean, you can choose whichever one you want. When you say I must do my homework, it means it is necessary that I do my homework, or it is an obligation that I do my homework. Again, we have a different modal verb for obligation. The other one is should. In this case, we have it in negative, shouldn't. And then we have subject, modal verb taking the negative. When we have modal verbs, the verbs always have to be in the base form. And then we have our complement. Our complement is that. You shouldn't eat that. It is not a good idea for you to eat that thing. I don't know what that is, but you're eating something that I don't think is a good idea that you eat. I hope it makes sense. So, what is the difference between must and should? There's a subtle difference. When you use must, you're referring pretty much to a necessity. It is necessary. I must do my homework. I mean, it is like necessary. Maybe I need to pass the class. I don't have the best grades, and it is a good idea right now to do something to improve my grades. When you're using should, in a way, you're implying like the moral thing to do. What is the best thing to do? You should tell your mom. It means, I think the best that you can do is to tell your mom. I mean, it's not that it is a necessity or an obligation. It's just more of like the moral thing to do, like you must. But I mean, the meaning is very subtle, the difference on the meaning. So they can be somewhat interchangeable. It's not really that much of a problem. But again, if you're trying to give advice, if you're trying to tell a person what the best idea is, maybe you use should. If you're trying to tell a person what is necessary, maybe you use must. But again, both of them, the meaning is very, very close and very, very similar. Again, these are not the only modal verbs for obligation or necessity. We have shall or shall not. We don't have the contraction shalln't, that doesn't exist. Or you can use ought to. Again, ought to is two words. This modal verb is a little longer, is ought to. Or, you know, in the informal way, it sounds like oughta. Yep. But try not to write this, especially not in serious or formal conversations. Again, ought to doesn't have a contraction for negative. You never say oughtn't. You say ought to not. Okay, she ought to tell the truth. Like, it is better for her to say the truth, to tell the truth. We shall never say it. It is necessary, or it is an obligation that we never say that. We have an obligation of never saying it. She has an obligation to tell the truth. Okay, these two, again, the four of them, they are very, very similar in meaning, so you can change them. Again, shall and ought to are kind of like dying out. They are all words that not many people continue to use up to now, up to the present. Okay, so now in Spanish, a little bit of the same explanation.
los modales de obligación o necesidad, tenemos los modales must, should, shall y ought to. Como les decía, tanto shall como ought to son modales ya un poco viejos que no van a encontrar más que a lo mejor en libros muy específicos, ya un poco formales, a lo mejor no van a encontrar tanta gente utilizándolos, a menos de que estén hablando con una persona ya mayor en Inglaterra o algo así. Digo, siempre es probable que lo escuchen, pero no es tan común. El verbo, el semimodal ought to, también tiene esta variación, oughta. Este es más probable que se le encuentren en música, en canciones, en películas. Y bueno, suena muy parecido. Cuando ustedes están hablando ought to and oughta, es muy parecido la manera en la que suena, por eso pues está esta contracción, pero traten de no usar esta contracción si están ustedes utilizando, si quieren algo muy formal, o sea, si están pidiendo una beca, si están pidiendo un intercambio, si están haciendo como una especie de ensayo de admisión a un posgrado o algo así, traten de no usar oughta, gonna, wanna. Todos esos son bastante, es como el pos y el pa y como cosas así, o sea, no son realmente muy formales. Como les decía, la diferencia entre must y should es un poquito diferente. Bueno, hay una diferencia, pero es muy sutil. Must es más bien como de necesidad y should es más bien como de moralidad. Cuando dices you should tell your mom, es como deberías decirle a tu mamá. Yo creo que no es que estés obligado, sino que yo creo que es la mejor idea. Creo que es lo conveniente o lo moral o lo que deberías hacer. Must es más bien como de necesidad. Yo tengo que hacer mi tarea, o sea, yo necesito hacer mi tarea, es probable que tengo malas notas, quiero pasar y bueno, me está haciendo falta estos puntos, entonces creo que estoy obligado a hacer estas notas. Pero otra vez el significado es la variación es muy mínima, hay un poquito como de connotación en ese sentido, pero bueno, si usan uno o el otro realmente no es tan importante. ¿Sí? La variación realmente es mínima. Okay, so let's move on. And then we have modal verbs for obligation and necessity. I'm sorry. It says, again, in those examples, the modal verb is taking the place of the auxiliary. It is taking the negatives and it will change positions with the subject to make questions, okay? It says the verb after modal verbs are always in the base form. This is very important. So I'm going to just underline it. The verb after the modal verb are always in the base form. This is important. Whenever we have a modal verb, we need to use the base form. Yeah. And again, we cannot combine modal verbs and auxiliaries. This is super important. We can never use modal verbs and auxiliaries at the same time. All modal verbs for obligation or necessity, they are always in the present, but they never use the auxiliary do or does. So again, they are technically not in present because the auxiliary for the present is do or does, and they never, ever, ever use the auxiliary. So technically they are not in the present. But when you say, I must do my homework, the meaning is understood in present. When you say, I must do my homework, people think, well, now, or normally, or in this moment. It sounds like simple present. When you say, I should do my homework, okay, I should do my homework, it means now, or that is the implication. It is in the present, although it is not using the auxiliary for the present, okay? So then we have this. For example, how do you make a question? To make a question, it is very simple. Something that you never do. For example, remember that to make questions, we need first auxiliary, then subject, then verb, and then complement. The problem right here is that we have auxiliary, yes, we have subject, yes, but now we have a modal verb and a verb, okay? So this is impossible because we cannot have a modal verb and an auxiliary at the same time. I have to choose. I cannot use both of them. You never say, do I must, or I don't must. You never say that. If you wanna use the modal verb for obligation and you want to make a question, then the auxiliary goes first. The auxiliary goes first or the modal verb. Remember, modal verbs and auxiliaries are very similar. They are almost the same thing. So they take the same space. Then you have the subject in the second position, and then you have your verb in the base form, and then you have your complement. Okay, so you never say, do I must pick up my sister? You only say, must I pick up my sister? Should I pick up my sister?
ought I to pick up my sister? That's kind of weird, but you can say it. Shall I pick up my sister? Again, that's very old. You're not gonna listen to it too often. It doesn't really make much. I mean, it sounds kind of weird, but okay, that's okay. Yep. So again, when you have modal verbs, the modal verbs are going to do what the auxiliary was normally doing. So if you have, for example, I should go, and you want to make it negative, you have your subject, you have your modal verb, and you have your verb. The modal verb takes the negative. I shouldn't go, right? If you want to make a question, the modal verb is the one that is going to switch positions with the subject. So you say, should I go? Modal verb first and subject next. You have to switch the modal verb and the subject as if they were, as if this was an auxiliary. But again, the verb is always in the base form. That is pretty much it. The problem with modal verbs for obligation or necessity is that we have 4. We have must, we have should, we have ought to, and we have shall. And the 4 of them, all of them, they are always in the simple present. So you can never change that. You can say, I must pick up my sister, and it means now. But what happens if you will have to pick up your sister? I mean, what happens if you don't have the obligation of picking up your sister now, but you will have the obligation tomorrow? Tomorrow, I will have the obligation of pick up my sister. You never say, I will must. That's impossible. Again, will is an auxiliary, must is a modal. You cannot use the two at the same time. You never say, I will must. You never say, I will should. You never say, I will ought to, or I will shall. That's impossible. You cannot use any of these modal verbs in the future. It's impossible. In the past, you never say, I mean, let's say I must pick up my sister, but not now. Yesterday, I had the obligation of picking up my sister. How do you say that? You cannot say I musted pick up my sister. I must pick up my sister. That is impossible. You can never say that, okay? So you never say I want, should. I mean, this is future. This is obligation. I want, should do my homework. You can never use auxiliaries and modal verbs at the same time. So to express obligation in the future, you need a semi-modal verb. When you want to use an obligation in the past, you never say I musted. You never say I did must. Remember, the modal verbs are never changed. They are always just must, and that's it. And you never use auxiliaries. And you cannot change the verb. The verb is in the base form. I must came. No. That is impossible. The only way to communicate obligation or necessity in the past is, again, with a semi-modal verb. You're going to need a semi-modal verb. Okay, so let's check the semi-modal verbs for obligation or necessity. It says semi-modal verbs are different from modal verbs, and they use different characteristics. They are in a time tense, so in order to make questions or negative, they need to follow the rules of, say, time tense. So this is the problem. They use the auxiliary of the time tense that they are into to form questions and negatives, and they have to be conjugated to the subject. So what is the meaning of that? The meaning of that is that, well, let's do this. With normal modal verbs, you have subject, modal, verb in the base form, and complement. Subject, modal with the negative, this is a negative statement, verb in the base form, and your complement. If you want to make a question, you switch and you start with the modal verb, then the subject. The verb is always in the base form, and then the complement. Okay, so they are always the same: subject, modal verb, verb in the base form, complement. If you want to make them negative, subject, modal with negative, verb in the base form, and complement. If you want to make a question, then you start with the modal verb, you change, then the subject, the verb is always in the base form, and then you have your complement.
This is a question, a yes, no question. This is a negative statement, and this is an affirmative statement. But all of them, they are always in the present. So how can we do this? Okay, we have a couple of modal verbs that we can, there's semi-modal verbs that we can use. We can use the semi-modal verbs. We have to or have got to. You can say have to, I have to do, or I have got to do. This got is optional, okay? So you can say something like, for example, you can say, let me just change the color. I have to pick up my sister. This is in the present. I have to pick up my sister. You can say, I have got to pick up my sister. This is the same sentence. It is also in present. Or you can say, I need to pick up my sister. These three sentences, they are semi-modal verbs, yes? These three sentences, they mean obligation or necessity. When you say I have to, you are expressing obligation or necessity, yeah? When you say have got to, you are expressing obligation or necessity. When you're saying need to, you are expressing obligation or necessity. If you pay attention to it, check how the verb is always in the base form. It is always in the base form. So you have your subject, your auxiliary, well, your modal, semi-modal verb, your verb in the base form, and your complement. So with this, you can do the same. I mean, this is in the simple present. Now, what is the problem with modal verbs? Remember, the problem, with semi-modal verbs. The problem with semi-modal verbs is that they have to be in the time tense. If they are in the present, they are okay. But what happens, for example, if I use a different subject? What happens if I use the subject he? Because this modal verb is in the present, it has to follow the rules of the simple present. In the simple present, I don't know if you remember, the third person of the singular doesn't use the verb normally. It uses the verb with an S. You say has to. He has to pick up my sister. Or, well, in this case, I think it will make more sense. He has to pick up his sister. Él tiene que recoger a su hermana. Okay? So this is a bit of the problem. Okay? Antes de seguir, déjenme volver a recapitular esto en español. Con los modales, tenemos los modales de obligación o necesidad. Tenemos must, should, ought to, and shall. Todos esos son modales muy comunes. Bueno, ought to y shall ya no tanto, pero se usan de una manera muy sencilla. Tienes sujeto, modal, verbo y complemento. El modal toma el lugar del auxiliar. Si quieres hacer una oración negativa, el modal se lleva el negativo. Si quieres hacer una pregunta, el modal y el sujeto cambian de lugar. Empiezas con el modal y luego el sujeto. El verbo siempre está en forma base. Esto es muy sencillo, pero el problema es que esto siempre está en presente. Todos estos están en presente. ¿Qué pasa si quiero hablar de obligación o necesidad en el futuro o en el pasado? Si yo quiero decir algo así como yo tendré que recoger a mi hermana, o yo tuve o tenía que recoger a mi hermana, pues no puedo usar ni musted, ni did must, ni will must. Eso no se puede. Estos modales, los 4 modales que tenemos, solo funcionan en presente. Eso es muy desafortunado. Entonces, si queremos nosotros hacer una oración que se trate de obligación o necesidad, que nos indique obligación o necesidad, pero que esté en el futuro o en el pasado, no podemos usar ninguno de los modales. Ni must, ni ought to, ni should, ni shall. Ninguno de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que usar? Tenemos que usar semimodales. Tenemos 3 semimodales. Uno es have to, otro es have got to, o sea, este got es como opcional, lo ponen si quieren, si no, pues no. Y tenemos que usar también
Need to. Bueno, no tenemos que, pero estas son las opciones. Have to, have got to y need to. Estos son los 3 semimodales que nos pueden servir para hablar de obligación o necesidad. Si se dan cuenta, tenemos el sujeto, el semimodal y el verbo en forma base. El problema, otra vez, es que estos semimodales sí están en presente. Y si están en presente, tienen que hacerle caso a las reglas del presente. En el presente, la tercera persona, bueno, cuando es I, pues es I have to, o I have got to, o I need to. Pero si fuera la tercera persona del singular, en el presente, acuérdense, los verbos llevan una S porque no hay auxiliar. Entonces, en lugar de ser have, tiene que ser has. ¿Sí? Si fuera la tercera persona, aquí, en lugar de ser I, fuera she, entonces no puedes decir she have got to, sino que este have, perdón, tiene que cambiar y tenemos que poner she has got to. La tercera persona lleva S. Si este de aquí, por ejemplo, también fuera la tercera persona, en la tercera persona en el presente, it, no sé, it needs, aquí es más fácil porque ya está el need, nada más le ponemos una S. It needs to pick up my sister. Tiene que recoger a mi hermana. No sé quién sea él, el perro a lo mejor, o el robot que tenemos de servicio. Es alguna cosa que no es ni hombre ni mujer. Tiene que recoger a mi hermana. La camioneta, el carro tiene que recoger a mi hermana. Ok, it needs to pick up my sister. Está perfecto. El problema es cómo le hacemos en negativos. Esto a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo. En el anterior era muy fácil porque era I am able to y en pasado I was able to. Am y was. Pero acuérdense que el verbo to be en presente es diferente. El verbo to be nunca usa el auxiliar. El verbo have o el verbo need sí necesitan el auxiliar. ¿Ustedes se acuerdan de pura casualidad cuál es el auxiliar del presente simple? He, she. Bueno, voy a dejar uno en primera persona nada más para que. ¿Se acuerdan cuál es el auxiliar del presente simple? Aquí el auxiliar del presente simple es does. El auxiliar del presente simple con la tercera persona es does. Y con la primera persona es do. Pero no lo usamos. Porque no lo estamos usando es que estamos poniéndole la S al verbo. ¿Sí? Aquí en realidad este ya no la necesitaría porque el auxiliar es need. Perdón, porque el auxiliar es do, no does. Entonces el verbo ya no necesita nada. I need to pick up my sister. Perfecto. ¿Sí? Ustedes no se acordaban, pero en el presente simple no se usan auxiliares en oraciones afirmativas. Si la oración es afirmativa, no se usa el auxiliar. ¿Qué pasa si nuestra oración es negativa? Si yo quiero decir que yo no debo recoger a mi hermana, o yo no necesito recoger a mi hermana. Acuérdense que para hacer los negativos no decimos hasn't. ¿Por qué no decimos hasn't? Porque este es el verbo, ¿sí? Y el verbo no es el que se lleva el negativo. ¿Quién se lleva el negativo? El negativo se lo lleva el modal o en su caso el auxiliar. En este caso, como estos semimodales están en presente, tienen que hacerle caso a las reglas del presente. En el presente, ¿sí? En el presente, el auxiliar, does, es obligatorio y se lleva al negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos el auxiliar con el negativo? Que el verbo ya no tiene que cambiar. El único motivo por el que el verbo tenía has es porque no teníamos esta S. Ahora que ya la tenemos, entonces podemos poner have. No se pone doble S, eso es doble presente, eso es innecesario, es redundante y no se hace. Si no se acuerdan bien de esto, pueden regresar a ver otra vez los capítulos del presente simple. Les dije que este era uno de los tiempos más difíciles y lo siento mucho, pero el hecho de que sea el primer capítulo, de las primeras cosas que vemos, no quiere decir que podemos olvidarlo. Siempre, siempre, siempre va a regresar. Esta no es la primera vez que va a pasar, pero ya estamos hablando de semimodales, de otra cosa, y las reglas que vimos hace un tiempo, que vimos en primero, que vimos en segundo, que vimos en tercero, que vimos en la primaria, que vimos en la secundaria, siguen aplicando. ¿Sí? ¿Cómo hacemos un negativo con she? Bueno, el auxiliar es obligatorio porque el auxiliar se lleva el negativo. ¿Y qué pasa si sí tenemos el auxiliar? Si tenemos el auxiliar, el verbo no tiene por qué cambiar. He doesn't have to pick up his sister. Él no tiene que recoger a su hermana.
She doesn't have got to pick up my sister. Ella no tiene por qué recoger a mi hermana. Bueno, mi hermana, su hermana, no importa. Depende de quién sea la hermana. ¿Cómo le hacemos aquí? Aquí es más sencillo porque nada más es do. El do se lleva el negativo y aquí no había S ni nada porque pues este no lo ocupa, solo la tercera persona. Entonces ahí está perfecto. I don't need to pick up my sister. Yo no necesito o no es necesario que yo recoja a mi hermana. Es perfecto, ¿sí? ¿Cómo hacemos una pregunta? Para las preguntas, ustedes recordarán, lo que hacemos es cambiar y en lugar de tener sujeto más auxiliar al principio de la oración, tenemos que cambiarlo, tenemos que invertirlo y vamos a tener primero auxiliar y luego el sujeto. Como estos semimodales están en presente, eso quiere decir que sí tienen un auxiliar. Tienen el auxiliar does o tienen el auxiliar do. ¿Sí? ¿Cómo le hago para hacer una pregunta? Pues muy sencillo. El auxiliar cambia su lugar con el sujeto para que quede primero el auxiliar y luego el sujeto. Primero el auxiliar y luego el sujeto. ¿Sí? ¿Y aquí qué dice? Does he have to pick up his sister? ¿Tiene él que recoger a su hermana? Cuando tenemos el does, el verbo no necesita la S. Y en las oraciones, en las preguntas, perdón, el auxiliar es obligatorio. Entonces, does he have to pick up his sister? ¿Tiene él que recoger a su hermana? Does she have got to pick up my sister? ¿Tiene ella que recoger a mi hermana? ¿Tiene la obligación o no tiene la obligación? Eso es lo que estoy preguntando. Do I need to pick up my sister? ¿Necesito yo recoger a mi hermana? Estoy preguntando si tengo la obligación, si tengo la necesidad o si no la tengo. Como ustedes se dan cuenta, es mucho más fácil usar must. Es mucho, mucho más fácil usar must. Pero los semimodales tienen una gran ventaja. Hasta aquí, si va a ser en presente, usen must, es más fácil. El problema es que, ¿qué pasa si yo quiero hablar en pasado? O si yo quiero hablar en futuro, si yo quiero decir que yo tendré que recoger a mi hermana o que yo antes, en el pasado, tuve que recoger a mi hermana. ¿Cómo hago eso? El problema aquí es que, bueno, el lado malo de los semimodales es que los tenemos que conjugar a las personas y tenemos que seguir los tiempos. El lado bueno es que como están en un tiempo, pues pueden cambiar de tiempo. ¿Cómo le hacemos para cambiar de tiempo? Bueno, ¿cuál es el auxiliar del pasado? El auxiliar del pasado es did. ¿Se acuerdan? Pero otra vez, el presente y el pasado son los dos tiempos más difíciles. Si tenemos oraciones afirmativas, no se usa el did. ¿Y qué pasa si no estoy usando el did? Si no estoy usando el did, lo que voy a tener que hacer es cambiar el verbo. El verbo va a tener que estar en pasado. Va a tener que ser had to, had got to o needed to. ¿Sí? Como yo no tengo el auxiliar, entonces mi verbo se tiene que hacer cargo de expresar el pasado. Como yo no tengo este auxiliar, entonces mi verbo se tiene que hacer cargo de expresar el pasado. Entonces digo, he had to pick up his sister. Él tenía o tuvo que recoger a su hermana. Él antes tenía la obligación de recoger a su hermana. Hoy ya no. Él tenía o él tuvo la obligación de recoger a su hermana. ¿Sí? She did, en lugar de decir did, she had got to pick up my sister. Ella tenía que recoger a mi hermana. Bueno, otra vez puede ser mi hermana o su hermana, de quien sea. Bueno, eso va a depender de lo que estemos queriendo decir específicamente. Luego lo hablamos un poquito más a detalle. Aquí dice, I needed to pick up my sister. Yo tenía o yo tuve la obligación de recoger a mi hermana. En este momento no tengo ninguna obligación, pero ayer o el año pasado o el semestre pasado o cuando éramos niños, yo tenía la obligación de recoger a mi hermana, ¿sí? Entonces decimos, he had to pick up his sister, she had got to pick up my sister, I needed to pick up my sister. Eso está perfecto. El problema otra vez es cómo hacemos en negativo. Cuando estamos usando el negativo, ustedes se acordarán. Bueno, voy a tener que borrarlo todo porque este borrador no es muy preciso. Ustedes recordarán he, she, I. Que para hacer los negativos, el auxiliar es obligatorio porque se lleva el negativo. Como este es un semimodal,
este de aquí, este sí está en un tiempo. Y si queremos que esté en pasado, necesitamos seguir las reglas del pasado. En el pasado, el auxiliar did se lleva el negativo. El auxiliar did se lleva el negativo. ¿Sí? Didn't. ¿Y qué pasa cuando sí tenemos el auxiliar? Espero que lo recuerden. Cuando sí tenemos el auxiliar, el verbo ya no tiene por qué estar en pasado. El único motivo por el que el verbo estaba en pasado es porque no teníamos nada que nos dijera que estaba en pasado. En este caso, ya podemos poner have to, ya podemos poner have got to, ya podemos poner need to. ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar. Cuando el auxiliar está ahí, entonces ya no es necesario que el verbo tome las atribuciones. Entonces, he didn't have to pick up his sister. Él no tuvo o él no tenía en el pasado que recoger a su hermana. She didn't have got to pick up my sister. Ella no tenía o no tenía por qué o no tenía la obligación en el pasado de recoger a mi hermana. I didn't need to pick up my sister. Yo no tenía que recoger a mi hermana. ¿Sí? Otra vez, las reglas del presente y las reglas del pasado regresan para hacernos la vida difícil. El problema con los idiomas es que no es como la historia. En la historia vemos historia local, y en segundo semestre vemos historia universal, y en tercer semestre vemos historia antigua, y entonces ya nos podemos olvidar de lo que vimos el semestre pasado porque el siguiente semestre es otra cosa y hay que pasar la materia y cuando acabemos ya estuvo. Aquí el problema es que aunque vemos el presente simple en primero, en segundo, en tercero, en quinto y en sexto lo seguimos necesitando y para toda la vida los vamos a seguir necesitando porque hay un montón de momentos en donde esas reglas van a regresar. Entonces, si no las conocen bien, si tienen problemas con ellas, de verdad les recomiendo que regresen otra vez, por favor, a los videos de presente simple y pasado simple y chequenlo las veces que sean necesarias, porque los semimodales necesitan seguir esas reglas, ¿sí? ¿Qué pasa ahora si yo quiero hacer una pregunta? Si yo lo que quiero es hacer una pregunta, pues ustedes se acordarán que primero va el auxiliar, ya no lleva el negativo, es un auxiliar, y después va el sujeto. Tenemos que cambiar de orden estos dos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el auxiliar ya no lleva el negativo porque las preguntas normalmente no son negativas. Y lo que tenemos que hacer es que nuestro auxiliar cambie de lugar para estar primero el auxiliar y luego el sujeto. Primero el auxiliar y luego el sujeto. Primero el auxiliar y luego el sujeto. Como el auxiliar es obligatorio, el verbo no tiene por qué cambiar a pasado. Nuestro auxiliar ya nos está indicando pasado. Did he have to pick up his sister? ¿Tenía él o tuvo él que recoger a su hermana? Did she have got to pick up my sister? ¿Tenía o tuvo ella la obligación de recoger a mi hermana? Did I need to pick up my sister? ¿Tuve o tenía yo la obligación de recoger a mi hermana? Entonces, si queremos utilizar si queremos hablar de obligación o necesidad en pasado, necesitamos los semimodales. Have to, have got to o need to. Este got es otra vez pues opcional. A veces nada más con que digan have to está bien, o si quieren decir have got to, este es como una expresión idiomática, entonces no traten de cambiarle nada, más que bueno, este have que se conjuga en presente, en pasado, en futuro. Otra vez, bueno, ahora nos queda nada más una cuestión. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una oración en futuro? Si yo quiero decir que yo voy a tener la obligación. Yo no tengo la obligación, but in the future I will have the obligation. Tomorrow I will have the obligation of picking up my sister. Tomorrow I will have the obligation of doing my homework. Right now I am free. Right now I have no obligations, but in 1 year or in 1 semester and when we get back to school, I will have the obligation of doing this or doing that. If you want to use if you want to speak about obligation or necessity in the future, you never say he will must. That's impossible. He will must finish his homework. No, this is an auxiliary. This is a subject. We don't have space for the two. We can only use one of them. We can never use auxiliaries and modal verbs or two modal verbs at the same time. What do we need to do? Again, what we need to do is we need to use the semi-modal verb. So again, he, she, I,
This is your model, this is your subject, and your modal verb has to be in the future. So what is the future of have to? The future of have to is will have to. Will have got to, will need to. Remember, they don't change because they are in the base form. After will, they are in the base form. After will, the base form. After will is the base form. Even though it's he, is not has, because will uses the base form. You never say he wills, or you never say he will has. No. When you have will is for every person, and when you have will, this remains in the base form. Okay? How do you make them negative? Okay, he will have to pick up his sister. Él tendrá que recoger a su hermana. Ahora no tiene que hacerlo, pero mañana o pasado o en el futuro o en un año o cuando crezcan, él va a tener la obligación. She will have got to pick up my sister. Ella va a tener que recoger a mi hermano. En este momento no, pero en el futuro ella tendrá la obligación de recoger a mi hermana, perdón. I will need to pick up my sister. Yo tendré que recoger a mi hermana. Otra vez, en este momento, no, en este momento hay quien lo haga, yo no tengo la obligación, pero en el futuro es probable que pues lo tenga que hacer yo. Si lo quiero hacer negativo, el auxiliar se lleva el negativo. El auxiliar del futuro es will. En negativo, bueno, tenemos la contracción won't. He won't have to pick up his sister. Él no tendrá que recoger a su hermana. She won't have to pick up my sister. She won't have got to pick up my sister. Ella no tendrá la obligación de recoger a mi hermana. I won't need to pick up my sister. I will not have in the future the obligation of picking up my sister. That's pretty much the way it works. It is always the same. Okay? Again, how do you think you can make a question? I hope that you know by now. If you need to make a question, well, what you need to do is you need to switch the auxiliary and the subject. So you need to start with your auxiliary. Will goes at the beginning. Will he have to pick up his sister? Will she have got to pick up my sister? Will I need to pick up my sister? Is it okay? Los semimodales son mucho más difíciles que los modales porque tienen que seguir las reglas. Si están en presente, seguimos las reglas del presente. Si están en pasado, seguimos las reglas del pasado. Si están en futuro, seguimos las reglas del futuro. Pero aquí estamos, en este caso, por ejemplo, el will nos está hablando de futuro y el semimodal nos está hablando de obligación. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sumar dos significados. Ella, las dos cosas, en el futuro tendrá la obligación de recoger a mi hermana, ¿sí? Si aquí yo pongo must significa obligación. Pero no hay manera de ponerle un auxiliar que nos diga si es futuro o pasado o presente. Bueno, como no hay nada, pues se asume que está en presente. Pero en pasado y en futuro no hay manera de hacerlo. No podemos hacer esto, ¿sí? Si queremos sumar significados, tenemos que usar el semimodal. Y adivinen qué. No solo se puede con auxiliares. Cuando ustedes están usando un modal, pueden ustedes sumar, por ejemplo, la noción de habilidad con la obligación. Por ejemplo, para habilidad o posibilidad teníamos can, ¿se acuerdan? O could. Entonces, si en lugar de will, perdón, aquí borré de más, she, no borré tanto, she. Si en lugar de, si en lugar de will nosotros usamos, por ejemplo, could, bueno, ya tenemos uno de ability o possibility más uno de obligación. El semimodal nos da obligación, el modal nos da posibilidad o habilidad. He could have to pick up his sister. Él tal vez, él puede ser, es la posibilidad, él podría
tener que recoger a su hermana. Él podría tener que hacerlo. No estoy diciendo que tenga que hacerlo, ni que en el presente tenga que hacerlo, ni que en el pasado tuvo que hacerlo, ni que en el futuro tendrá que hacerlo. Estoy hablando de que él podría tener que hacerlo, de que existe la posibilidad de que él tenga la obligación de recoger a su hermana. ¿Sí? She could have got to pick up my sister. Ella podría tener que recoger a mi hermana. ¿Ok? La única manera que yo tengo de hablar de habilidad o posibilidad y obligación al mismo tiempo es con los semimodales. Los semimodales son geniales porque se pueden mezclar con los auxiliares para hacerlos en cualquier tiempo o con otros modales para darle dos significados, de obligación y de posibilidad. ¿Sí? I could need to pick up my sister. Yo tal vez o yo podría necesitar recoger a mi hermana. ¿Sí? No sé, estoy esperando a ver qué me dicen mis papás, estoy checando el teléfono, yo podría tener que hacerlo. Ahorita, en este momento, pues no estoy seguro si tengo o no tengo que hacerlo. Podría tener que hacerlo. Espero que esto haya quedado un poco más claro. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, estos ejemplos. Todos estos están en presente. Tenemos el sujeto, tenemos el semimodal, tenemos el verbo en forma base y tenemos el complemento. ¿Qué es lo que pasa? Que como están en presente, pues la tercera persona tienes que respetar las reglas. Cuando es negativo, en la tercera persona, el auxiliar se lleva el negativo. Y cuando tenemos el auxiliar con esta S, el verbo ya no tiene por qué cambiar a has. ¿Sí? Cuando queremos hacer una pregunta, el auxiliar es obligatorio y el verbo ya no tiene por qué cambiar porque tenemos el auxiliar. Esto solo es en presente. Ya los vimos en presente, en pasado, en futuro, en afirmativo, en negativo, en pregunta y además ya vimos cómo los podemos combinar incluso con otros modales. Esta es la gran flexibilidad de los semimodales. Los semimodales son mucho más difíciles de usar que los modales, pero valen la pena porque hay un montón de ideas que no podemos comunicar sin ellos. ¿Ok? Entonces, otra vez, bueno, cualquier pregunta que tengan, no quiero hacerlo demasiado largo, no quiero confundirlos más, espero tratar de dejar estos capítulos lo más claros y lo más concisos que se pueda. Sí, no trato de meterme a varios temas al mismo tiempo porque puede llegar a ser confuso. Ustedes no se preocupen si sienten que vamos muy rápido, si sienten que no se les está pegando todo, es normal, no espero que porque hayan visto un video de 20 minutos ahora pueden usar esto perfectamente bien. El chiste es que ustedes sepan que existe y cómo funciona. Y entonces empecemos a ver más adelante la lógica y podamos nosotros predecir qué necesitamos. Otra vez, para mí, aprender el idioma no se trata de subir una escalera, no es aprender una cosa y cuando la tengo perfectamente dominada, seguir a la siguiente y seguir a la siguiente y seguir a la siguiente. En eso llevamos desde la primaria, llevamos 10 años tratando de entender una cosa y cuando intentamos ver una película, leer un libro, poner atención a un diálogo, no nos sirve de nada lo que nos dijeron en la escuela porque no están usando nada de eso. ¿Sí? Lo que están usando es esto, que es bastante más complejo y la única manera de entenderlo es si vamos poniendo una cosa detrás de la otra, por bloques. Mi intención no es que dominen un tema y después pasemos al siguiente. Mi intención es que vean todos los temas, desde el principio hasta el final, y entiendan qué tan grande es el idioma, qué tanto necesitan saber, ya en el gran esquema de las cosas, qué tan importante era el dos o el do o el did. Necesito que sepan eso, que lo vean todo desde el principio hasta el final, que cubramos todo el programa, que veamos todos los temas, desde los más fáciles hasta los más difíciles. Y bueno, habrá algunas personas que con eso lo tengan bastante más claro, pero necesiten volverlo a ver. No se preocupen, estos videos se quedan aquí y aunque termine el semestre, los pueden seguir viendo cuando lo necesiten. ¿Sí? Si creen que necesitan una segunda pasada, una tercera pasada, una cuarta pasada, habrá gente que a lo mejor en 2, en 3, en 4 pasadas, en unos meses logra realmente mejorar bastante. Habrá otras personas que necesiten 10 pasadas y a lo mejor unos años. Habrá otras personas a las que simplemente no les interese y pues bueno, están cumpliendo con el currículum, están con la currícula, están llevando la materia, hagan lo posible por pasar y pues bueno, así es como funciona. ¿Sí? Otra vez, cualquier duda, por favor, si tienen alguna pregunta específica que tengan que ver con semimodales, si hay alguna frase que quieran que desmenucemos, si hay alguna idea que no entienden bien cómo tendrían que comunicar,
pues escríbanla por favor y me la pueden mandar, me la pueden dejar en los comentarios, voy a tratar de responder algunos, o me la pueden dar más fácilmente también dentro de las sesiones presenciales de Zoom, en donde, bueno, podemos interactuar, puedo poner una pantalla completamente en blanco, un pizarrón, y explicar las complicaciones que ustedes tengan, ¿ok? Thank you very much. Again, my name is Ricardo Montoya. I am your teacher for the SEA at the University of Guanajuato. And feel free to go and take a nap, rest, eat something, go do something else from a different subject. I think for now, we are over. If you want to continue checking English, you can go on to the next video, which will already be posted, okay? So thank you very much, and I will see you soon.